Bienvenidos a la práctica de genética cuantitativa. Hasta ahora hemos visto ejemplos de genética mendeliana, en las que una característica codificaba para un gen. Estos eran caracteres discontinuos, es decir, tenían categorías bien definidas, o eran rugosas o lisas, o eran amarillas o verdes las semillas. Sin embargo, la mayoría de características son poligénicas. Esto quiere decir que una misma característica es codificada por varios genes. Tenemos, por ejemplo, la altura, el peso, el color de los ojos, la propensión a la esquizofrenia, lupus y a la diabetes tipo 2, dependen de más de un gen. Por ejemplo, se ha visto que el color de los ojos depende de 15 genes al menos, entre los cuales los más importantes son el OCA2 y el ERK2 que se encuentran en el cromosoma 15. El OCA2 es el gen que produce la proteína P, la cual va a intervenir en la maduración de los melanosomas. Estas son las estructuras donde se guarda la melanina. Entonces, mientras menos melanina haya, el color de ojos va a ser más claro. El gen ERK2 a su vez va a regular la actividad del OCA2. Por lo tanto, no depende solamente de que tengamos un alelo específico, sino que también existen genes que regulan a estos alelos. Es por eso que ya no se puede predecir con un cuadro de Punnett sencillo las probabilidades de la descendencia en cuanto al color de ojos o estas características poligénicas. La pigmentación de la piel, por ejemplo, es otro ejemplo. En ratones se ha visto que 127 genes están relacionados con la pigmentación del color del pelo. Se ha visto que de esos 127 genes de ratones, 68 son homólogos a humanos y de estos 29 están relacionados con anomalías de la pigmentación. Es por esto que no necesariamente es fácil predecir la pigmentación de la piel de nuestra descendencia. Otra característica que es poligénica es la estatura, en la cual se ha visto que 83 genes están implicados en esto. Algunos de los genes pueden generar hasta 2 centímetros más de altura si es que tienes una de las variantes alélicas. Las características poligénicas pueden ser clasificadas como caracteres de variación continua, por ejemplo, la altura o el peso, que se pueden medir de manera continua. Por ejemplo, alguien puede medir 156.5 centímetros. Los caracteres merísticos cuyas categorías son enteras, por ejemplo, el número de granos o los colores. Por ejemplo, el número de granos. No puedes tener 15.3 granos, o son 15 o son 16. Y por último tenemos los caracteres umbrales, que tienes presencia-ausencia. Por ejemplo, presencia de diabetes o ausencia de la misma. Ahora, existen alelos que tienen un efecto acumulativo. Por ejemplo, en este cuadro de Punnett podemos observar un cruce que tiene 2 genes. Mientras que en genética mendeliana se tomaba en cuenta la dominancia o la recesividad de un alelo, en este caso, la presencia de un alelo aditivo va a hacer que cada vez se acentúe más el fenotipo, dando origen a 5 fenotipos distintos. En este ejemplo podemos observar genes relacionados con la producción de melanina. Se puede observar que cuando han coincidido todos los alelos no aditivos juntos, es decir, todos los que se escriben con letra minúscula, el color es menos claro, pero a medida que vamos incrementando un alelo aditivo, el individuo tiende a ser más oscuro, de tal manera que si es que están los 4 alelos aditivos juntos, tenemos la opción más oscura dentro del rango de colores. Los caracteres continuos pueden ser analizados utilizando la bioestadística. Por ejemplo, el promedio es el punto central entre las medidas. La varianza es la relación que tienen cada uno de los datos en comparación con el promedio. Veamos entonces un ejemplo. En esta tabla tenemos el éxito de germinación in vitro de semillas de orquídea. El número de cajas son 8 y el número de cada semilla que germinó. Entonces, para poder sacar el promedio, simplemente sumamos todos los valores de las semillas germinadas y dividimos para el número de datos. El promedio es 36.38. Ahora vamos a calcular la varianza. Tomemos en cuenta que en esta fórmula se puede observar cómo cada uno de los datos vamos a restar del promedio, elevamos al cuadrado y sumamos la diferencia de cada uno de los datos dividido para n menos 1. Aquí he colocado los dos primeros datos. Vamos a ver, 34 semillas germinadas menos el promedio que es 36.38 al cuadrado, más el segundo término que son 39 semillas menos el promedio al cuadrado. Ojo que debemos colocar todos los términos. A continuación he colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, me faltan 2 y
en este momento se encuentran los 8 términos. Ojo que se encuentra sobre 8 menos 1. Puedo observar que el resultado de esta ecuación es 28.55. Pero ¿cuál es la unidad en la que se encuentra? Sería semillas al cuadrado. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir este 28.55 que es la varianza? La varianza es el promedio al cuadrado de cuánto se alejan nuestros datos en relación a la media. Sin embargo, a veces puede ser más fácil de asimilar, en vez de utilizar semillas al cuadrado, utilizar las unidades base. Para esto se puede sacar la raíz de la varianza y esa sería nuestra desviación típica. Tanto la desviación como la varianza, por lo tanto, medirán lo mismo, cuánto se alejan nuestros datos en promedio de la media que hemos calculado con todos los datos. Otro estadístico que se puede utilizar es el error típico de la media. Este nos servirá para comparar cuánto se aleja nuestra media muestral de la media real de la población. Entonces, supongamos que en un galpón hay 1000 pollos. Si es que se pesa todos estos pollos, el peso promedio es de 2000 gramos. Entonces, supongamos que un ingeniero agrónomo quiere saber cómo está el estado de su población de pollos, pero no tiene tiempo para pesar los 1000. Para esto es útil que tome una muestra representativa de la población para ver cómo está y pesarla. Selecciona entonces 100 pollos, los pesa y el promedio es de 2100 gramos. Podemos observar cómo no es exactamente igual al peso promedio de toda la población. Esto se va a dar porque existe un error en el muestreo. A pesar de que los pollos fueron seleccionados al azar, puede ser que justo seleccionamos aquellos que eran más grandes y más pesados y esto va a afectar a nuestro promedio. Supongamos que una persona está en cuarentena y tiene mucho tiempo para pesar sus pollos y llega a pesar 800 pollos. Puede observar que la media del peso está en 2005 gramos. Quiero que vean cómo mientras más grande es la muestra, menor es la diferencia entre la media muestral y la media de la población. Entonces podemos observar que para calcular el error típico de la media necesitamos utilizar la desviación típica sobre la raíz cuadrada del número de individuos muestreados. Siempre es deseable que el error típico de la media tenga valores bajos. Esto quiere decir que nuestra muestra sí es representativa. Ahora, ¿qué pasa si queremos relacionar dos variables? Supongamos que queremos hacer la comparación entre el peso de una vaca y los litros de leche que produce. La covarianza nos va a servir para poder ver cuál es la distancia de los datos que he tomado para las dos variables en comparación con cada una de sus medias. Y a pesar de que no vamos a realizar ejercicios de covarianza, sí es importante que sepamos interpretar el siguiente estadístico: el coeficiente de correlación o valor de R. Este coeficiente de correlación va a relacionar la covarianza de X y Y con los errores típicos tanto de X como de Y. Nos servirá para ver qué tan fuerte es la correlación entre dos variables. Observemos estas gráficas de dispersión. En el gráfico de arriba a la izquierda podemos ver cómo estos puntos están dispersos, no caen dentro de la recta. En el gráfico de arriba a la derecha están un poco más relacionados con la recta. En el gráfico de abajo a la derecha podemos ver cómo los puntos caen de manera perfecta dentro de la recta. Podemos ver que mientras la relación se va haciendo más fuerte entre dos variables, los puntos caen dentro de la recta y el valor de R es más cercano a 1. Ahora, el signo del valor de R depende de la pendiente de la recta. Es que la relación es inversa. Por ejemplo, en el ejemplo de las vacas del peso y de los litros de leche, si es que vacas de más peso producen menos leche, el valor del coeficiente R sería negativo. En cambio, si es que la relación es directa, es decir, vacas de más peso producen más leche, el signo sería positivo. Entonces, valores que vayan de 0.96 a 1, ya sea que el signo sea positivo o negativo, tienen una relación perfecta. Valores de 0.85 a 0.95 tienen una relación fuerte. Desde 0.7 a 0.84 es significativa y debajo de estas podemos ver relaciones moderadas, débiles, muy débiles y nulas. Estos estadísticos nos van a ser útiles para poder resolver el ejercicio 2, en el cual vamos a relacionar el peso de las mazorcas versus el número de granos que tienen. Para este ejercicio los espero a las 3 de la tarde conectados por Zoom. El primer ejercicio, en cambio, será observar una muestra de espigas de trigo
contabilizar cuántas hay de cada tipo, graficar un histograma y calcular cuántos genes están implicados en generar esta característica. Vale la pena entonces revisar cómo se calcula cuántos genes están implicados en una característica poligénica. Pueden utilizar la fórmula 1 sobre 4 a la n igual a p, donde p es la cantidad de número de frutos con la característica de medida extrema. Por ejemplo, en el cuadro que vimos al inicio sería el número de individuos de color blanco o de color negro que observamos. No importa cualquiera de los dos valores extremos, ya sea el más pequeño o el más grande, el más oscuro o el más claro sirve. Algunas personas prefieren despejar la n y nos da la ecuación que podemos observar en la parte de arriba. Cualquiera de las dos es válida, pero hay que tener en cuenta que para esto se necesitan los valores de las medidas extremas. Quizás una fórmula que es más fácil de utilizar es la de 2n más 1 es igual al número de categorías. En este caso, n sería el número de genes implicados. Sin embargo, para utilizar esta fórmula debo saber que todos los alelos aditivos deberían contribuir de igual manera y se puede utilizar hasta un máximo de 7 genes. ¿Cómo evaluar cuál de las dos formas de utilizar? Pues dependerá de los datos que nos den. Por ejemplo, vamos a revisar el siguiente problema. Bueno, revisemos entonces el primer problema de los chanchitos y de las colas. Nos dicen que la mamá tiene una cola de 6 centímetros y que el papá tiene una cola de 30 centímetros. No nos dicen cuál es el genotipo de cada uno de estos, pero nos dicen que cuando se cruzan estos dos, tienen en la F1 todos los chanchitos con colas de valores intermedios de 18 centímetros. Entonces, ¿se acuerdan la ley en la que decía que si ustedes cruzan dos organismos que son puros, en la F1 ustedes van a tener todos iguales heterocigotos? Pues aquí también se va a cumplir. Si es que ya vemos que en F1 todos tienen el mismo tamaño, podemos saber que estos van a ser heterocigotos. Bueno, realmente que tienen un alelo aditivo y un alelo no aditivo. Y por lo tanto que estos papás son puros. Entonces ya tenemos nuestra primera respuesta. ¿Cuál es el genotipo de estos papás? Pues el papá, como tiene la cola más grande, va a tener todos los alelos en mayúscula y la mamá todos los alelos en minúscula. ¿Ok? Acordémonos de esto para poder escribir cuál es el genotipo una vez que sepamos cuántos genes están implicados. Otro dato que nos dan es que si es que cruzamos dos individuos de la F1, vamos a tener organismos o individuos que tienen colas de 6, de 10, de 14, de 18, 22, 26 y 30 centímetros. Ok, ¿cuántas categorías vamos a tener entonces? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas categorías? Vamos a tener una diferencia de 4 centímetros en todos los casos. Entonces, ahora revisemos cuál de las dos fórmulas utilizaríamos para poder resolver este problema. Entonces, veamos. Tenemos 7 categorías en total y estas son las dos posibles ecuaciones que podríamos utilizar. La primera es 1 sobre 4n es igual a p y la segunda 2n más 1 es igual al número de categorías. ¿Cuáles podemos utilizar? Entonces, la primera ecuación necesita que nosotros tengamos la frecuencia de individuos con medidas extremas, ya sea de 6 o de 30 centímetros, y ese dato en este problema no lo tenemos. Sin embargo, lo que sí tenemos es el número de categorías de todos los tamaños de las colas. Entonces podemos utilizar esta ecuación de acá. Reemplacemos entonces. 2n más 1 es igual a 7, que es el número de categorías. Por lo tanto, n será igual a 7 menos 1 sobre 2. N será igual entonces a 3 genes que están implicados en el desarrollo de la característica del tamaño de la cola. Ahora, sabiendo que tenemos 3 genes, podemos saber cuál es el genotipo de los papás. Decíamos entonces que el chancho macho debería tener todos los alelos aditivos
Observen que he colocado la misma letra que solamente tiene un número abajo para poder identificar si es que se trata de genes diferentes. Tenemos el gen 1, gen 2 y gen 3, que son los 3 genes implicados, y en el segundo caso, la mamá debería tener todos los genes no aditivos. ¿Ok? Entonces, ahora yo les pregunto, chicos, piensen un poquito. ¿Cómo sería el genotipo de un individuo que tenga 14 centímetros en la cola? Para responder esto, voy a colocar acá el genotipo de la mamá, todos con minúscula. Tomemos en cuenta que este genotipo, con todos los alelos no aditivos, tiene un fenotipo de 6. Sin embargo, si es que nosotros añadimos un alelo aditivo, se suman 4 centímetros a la cola. ¿Por qué sé que se suman 4 centímetros? Porque esa es la distancia que hay entre todas las categorías. Vemos que aquí hay una distancia de 4, acá también, acá también. Entonces, un alelo aditivo nos daría un chanchito de una cola de 10 centímetros. Por lo tanto, si es que yo cambio otro alelo aditivo, hagámoslo un poquito más grande, ¿ok? Otro alelo aditivo, voy a tener justamente 4 centímetros más y ya sé cuál es el genotipo de este chanchito de 14. Ahora, este alelo aditivo puede estar en cualquiera de las posiciones. Puede estar en el gen 1, puede estar en el gen 2 o en el gen 3, porque en este problema todos los alelos van a añadir 4 centímetros. Van a operar de la misma manera. Este es nuestro segundo problema y se trata sobre un cruce entre dos variedades puras de melocotones. Vamos a ver el problema 2. El problema 2 es el cruce de los duraznos. Nos dice que se cruzaron dos variedades puras y que tuvimos en la F1 individuos de 30 gramos. Entonces, como sabemos que son variedades puras, sabemos que este es el valor intermedio. Todos de F1 tenían este fenotipo. Si es que cruzaron dos F1, nos cuentan que se lograron obtener duraznos que tenían de 22 a 38 gramos con intervalos de 2 gramos. No nos dicen exactamente las categorías, pero nosotros podemos escribir porque ya nos dicen cuál es el intervalo. Y nos preguntan cuántos son los genes que están implicados en el desarrollo de esta característica, o en otras palabras, cuál es el número de los hipoligénicos. Entonces vamos a ver primero cuántas categorías tenemos. Nos dicen que comienza en 22 y tiene 2 gramos de intervalo, así que 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 y 38. Ahí está, de 22 a 38. ¿Cuántas categorías hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 categorías. De acuerdo. ¿Cuál es la ecuación que utilizarían? ¿Tenemos la cantidad o la frecuencia de los valores extremos? No tenemos en este caso, solo sabemos que van desde 22 a 38. ¿Tenemos el número de categorías? Sí tenemos. Por lo tanto, este problema se resuelve como el anterior con la ecuación 2n más 1 es igual al número de categorías. Si es que aislamos n, entonces nos da igual a 9 categorías menos 1 sobre 2. Esto sería igual a 4 genes que están implicados. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo ya sé que existen 4 genes, puedo definir cuál es el genotipo de cada uno de los individuos. Entonces, por ejemplo, definamos cuál es el genotipo del individuo que pesa 22 gramos. Pues será aquel que tenga todos los alelos no aditivos. Ahora voy a utilizar la letra A para que esté más claro. A1, A1, A2, A2, A3, A3 y A4, A4. Correcto. Ahora, el de 24 gramos, ¿cuántos alelos aditivos debe tener? Debería tener un alelo aditivo que puede estar en cualquiera de estas posiciones, o en el gen 1, o en el 2, en el 3, en el 4, en el 5. Entonces, chicos, yo les pregunto, por ejemplo, el que tiene 32, ¿cuántos alelos aditivos tiene? Entonces, veamos, el de 32 gramos, por lo tanto, debería tener los siguientes. Si es que yo le cambio 1, voy a tener 24.
Si es que yo le cambio 2, voy a tener 26. Si es que yo le cambio 3, voy a tener 28. Si es que yo le cambio 4, voy a tener 30. Si es que yo le cambio 5, voy a tener 32. Entonces, vamos a ir sumando 2 gramos por cada alelo aditivo que tenga. La respuesta, por lo tanto, es igual a un individuo que tenga 1, 2, 3, 4 y 5 alelos aditivos y 1, 2 y 3 alelos no aditivos. Recordemos que los alelos pueden estar en cualquier posición, yo las he puesto al azar. Ahora veamos el problema número 3. En el galpón de pollos que les mencionaba previamente, se dan cuenta que todos son gallos. Y de repente alguien se interesa por el número de picos que tienen las crestas de estos gallos. ¿Y cuántos genes intervienen para desarrollar esta característica? Entonces, nos reportan que existen gallos que tienen 3 picos en la cresta, una gran variedad hasta el máximo de 9 picos en la cresta. No sabemos cuántas categorías hay intermedias, pero nos dicen que 1 de cada 64 gallos tienen 3 picos en la cresta. Ahora, ¿cuál de las dos ecuaciones podemos utilizar? Podemos utilizar la de 2n más 1 es igual al número de categorías. En este caso no podemos porque desconocemos cuál es el número de las categorías, tampoco cuáles son los intervalos. Entonces nos toca utilizar esta información de aquí. La información de cuál es la frecuencia de uno de los valores extremos, que en este caso es de 3 picos. ¿Cuál es la ecuación que vamos a utilizar? Entonces 1 sobre 4 a la n es igual a p, que es justamente la frecuencia. Ahora, si es que nosotros despejamos esta ecuación, nos queda como logaritmo de p sobre logaritmo de 1/4, y esto es mucho más fácil resolver. Si es que reemplazamos logaritmo de p, que es 1,64, sobre logaritmo de 1/4. Ok, si es que nosotros resolvemos esta ecuación en la calculadora, nos sale igual a 3. Quiere decir que 3 genes están implicados en el desarrollo de esta característica. Ahora, veamos. Utilizando este valor, yo también puedo saber cuántas categorías hay y cuáles son los intervalos. ¿Por qué? Porque ahí sí puedo utilizar esta ecuación de acá, reemplazando el valor de n. Entonces, la ecuación me dice 2 por 3, que es el número de genes implicados, más 1, me va a dar el número de categorías. Por lo tanto, van a ser 7 categorías que yo debería tener entre 3 y 9. Entonces, veamos, ¿cómo dividimos? Entre 3 y 9, ¿cuántos espacios hay? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correcto, justamente ha habido 7 espacios entre 3 y 9. Por lo tanto, el intervalo va a ser igual a 1. Voy a tener gallos de 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 picos. También puedo saber ya con toda esta información, por ejemplo, cuál es el fenotipo del gallo de 6. Fíjense que yo he tomado el valor intermedio, lo cual quiere decir que tiene que tener un alelo aditivo y un alelo no aditivo. Por lo tanto, si es que seleccionamos este de aquí, podemos ver que sería algo como A1, A1, A2, A2, A3, A3. ¿Cuántos genes hay? Son 3, tengo 1, 2 y 3. Entonces, este sería el genotipo del gallo que tenga 6 picos en las crestas. Entonces, chicos, les voy a dar el material para que en el ejercicio 1 clasifiquemos las diferentes espigas que les voy a dar por colores y calculemos cuántos genes están implicados en esta característica. En el segundo ejercicio, en cambio, vamos a cuantificar cuántos granos tienen estas mazorcas y les voy a dar el peso para poder calcular la covarianza. Es importante que nos veamos entonces a las 3 para poder darles este material y hacer los resultados en vivo.